Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por estar aquí. Nos reunimos en esta última ocasión con un propósito profundo: reflexionar, aprender y alzar la voz contra la violencia por razón de género, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha nos convoca a mirar de frente una realidad que podemos transformar. A través de estos 16 días de activismo que hemos compartido, ha sido con la finalidad de sembrar conciencia y esperanza, impulsando acciones que nos acerquen a la vida libre de violencia por razón de género. En esta jornada de actividades ha sido un espacio que de escucha activa, porque cada historia cuenta, porque cada voz importa y porque cada paso que damos juntos y juntas puede cambiar el rumbo. Es así que daremos inicio a esta última de nuestras conferencias virtuales. La Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional les da la más cordial bienvenida a esta conferencia que lleva por título Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Para dar inicio, les presentaré con gusto a nuestras ponentes que nos acompañan el día de hoy y quienes nos brindan información importante que sin duda será de gran relevancia para prevenir, detectar y atender la violencia a tiempo al interior de las relaciones afectivas. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a Julia Stephanie Calvario Ruiz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Cuenta con certificaciones en atención a mujeres víctimas de violencia y en atención a casos de hostigamiento y acoso sexual, así como ha sido ponente y facilitadora de talleres y conversatorios en la materia de distintos espacios académicos y comunitarios. Colaboró en la Casa de Acogida de la Mujer Migrante, CAFEMI, de 2018 a 2019 y en el Instituto Nacional de las Mujeres en 2022. Actualmente forma parte de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional, donde diseña e implementa estrategias para transversalizar la perspectiva de género y prevenir todos los tipos de violencia, así como otorga también atención de primer contacto a víctimas de acoso y hostigamientos sexuales y o violencia de género. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. Asimismo, gracias. Asimismo, presento también a Paulina Herrera Mosqueda. Ella es abogada feminista egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con el diplomado Construyendo Políticas Públicas para la Igualdad por la Universidad Iberoamericana, asimismo también con el diplomado Feminismos, Masculinidades, Diversidad Sexual y Teoría Queer. Una aproximación desde las políticas públicas para prevenir las violencias por la UNAM. Es persona consejera certificada en la competencia de atención a presuntas víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal por la Secretaría de las Mujeres. Cuenta con experiencia en la orientación jurídica y acompañamiento a mujeres en situación de violencia y ha participado en procesos de sensibilización dirigidos a personas servidoras públicas y comunidad universitaria en materia de igualdad sustantiva y prevención de las violencias. Su trabajo se centra en la transversalización de la perspectiva de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de masculinidades transformadoras. Bienvenida, Paulina. Pues qué gusto tenerlas hoy para cerrar este ciclo de actividades. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a nuestras queridas ponentes. Adelante, Julia y Paulina. Muchas gracias, Adri, por la presentación. Pues agradecer a la comunidad que nos ha acompañado en los 16 días de activismo. Para nosotras es fundamental
conmemorar el 25N. El poder brindarles herramientas para identificar diversos tipos y modalidades de violencia que puedan estar viviendo es de suma importancia para que puedan acercarse ante las instancias correspondientes y solicitar la ayuda pertinente. Vamos a comenzar a desarrollar el tema, vamos a ir paso a paso y vamos a comenzar a tejer el tema que nos ocupa el día de hoy. Adelantarles que primero vamos a hablar de derechos humanos, posteriormente vamos a abordar los tipos y modalidades de conformidad con la ley y enseguida vamos a hablar sobre las instancias a las que pueden acudir. Vamos a brindar estadísticas y vamos a hablarles sobre el proceso o los mecanismos que tenemos dentro de la Universidad Pedagógica Nacional para atender a víctimas en caso de acoso, hostigamiento sexual, cualquier tipo de violencia y discriminación en razón de género en el marco del protocolo. Sin más que agregar, voy a comenzar. ¿Me apoyarían, por favor, con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar primero el tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues son este conjunto de prerrogativas que tenemos todas, todos, todes por el simple hecho de ser personas. ¿En qué se sustentan? Bueno, pues en la dignidad humana y son indispensables para el desarrollo integral de las personas. Estas prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico tanto nacional, dentro de nuestra constitución política y nuestras leyes federales, generales y locales, así como en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Dentro de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, encontramos en el artículo primero que este numeral determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, prohíbe la esclavitud, cualquier tipo de discriminación en nuestro país y obliga a las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar estos derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y de progresividad. Los derechos humanos, en este orden de ideas, podemos decir que entonces son inherentes a todas las personas sin distinción alguna, es decir, sin importar su nacionalidad, su sexo, su color de piel, su religión, etc. Esto significa que todas y todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna, son interrelacionados, interdependientes, ya que cada uno de ellos se encuentra pues ligado unos con otros y de esta forma el reconocimiento y el ejercicio de uno de ellos tiene que garantizar el ejercicio y el respeto de otros. También son indivisibles porque no pueden fragmentarse, no se pueden dividir independientemente de la naturaleza que tengan y todas las personas son titulares de estos derechos y es por esto que se dice que son universales. Son progresivos porque es una obligación como tal del Estado mexicano para asegurar el progreso de estos derechos y sobre todo no limitarlos o brindar en condiciones óptimas el disfrute de estos derechos y no disminuirlos. De acuerdo con el artículo primero constitucional que ya les he mencionado hace unos segundos, correlacionado con el 133 que indica la supremacía constitucional, pues constituyen la base sólida dentro de la normativa de nuestro país y donde determinamos que ninguna ley se encuentra por debajo de la constitución política y además nivela los tratados internacionales al mismo rango constitucional. De esta forma, pues la normativa tanto federal, local y reglamentaria debe estar completamente alineada. De acuerdo con el marco que nos ocupa el día de hoy, pues vamos a hablar de dos tratados internacionales que son fundamentales. Siguiente, por favor. Estos tratados internacionales, en primera instancia tenemos
a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, que fue ratificada en el año de 1981 por el Estado mexicano. Y por otro lado, tenemos a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención Belém do Pará, la cual fue ratificada por el Estado mexicano en el año de 1998, para tomar medidas tanto jurídicas, administrativas y sociales para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esta convención define a la violencia contra las mujeres como una seria violación a derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos visto, la violencia contra, bueno, ahorita voy a comenzar a desarrollar de manera más específica y más puntual, de acuerdo con la legislación, el concepto de violencia contra las mujeres, pero violenta diversos derechos humanos. Como ya les había mencionado, si un derecho humano se garantiza, se tiene que respetar, proteger. Si un derecho humano se violenta, no solamente se violenta uno, se violentan otros con este mismo. De acuerdo con el artículo cuarto constitucional, las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Además de esto, ya se reconoce como tal el derecho a la igualdad sustantiva, este derecho real de mismo acceso a oportunidades, servicios, sin importar nuestra condición, nuestro género, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, nuestra expresión o nuestra identidad. Asimismo, el artículo cuarto constitucional brinda el derecho a todas las personas de vivir libres de violencia. Sobre todo, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección de este derecho a mujeres, niñas, niños que se encuentren dentro del territorio mexicano. Eh, Siguiendo este orden de ideas, en la normativa nacional, en el año de 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, siguiente por favor, nos brinda como tal el concepto de violencia contra las mujeres. Es importante que me detenga aquí un poquito y podamos platicar que existen diferencias entre el concepto de violencia contra las mujeres y violencia de género. Primero, la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en el género que causa algún daño, sufrimiento e incluso la muerte a una persona por su condición de mujer, por ser mujer simplemente. ¿Cómo va a ser el daño o este sufrimiento? Puede ser de diferentes formas, de manera psicológica, de manera física, patrimonial, económica, sexual. También puede haber privación de la vida y se desarrolla en el ámbito tanto público como privado. Cada día, al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio en nuestro país. ¿Qué es la violencia por razones de género? Son justamente todas estas acciones o omisiones que generan un daño, sufrimiento, incluso la muerte a una persona por su condición de género, o sea, por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género o por su sexo. Esa es, digamos, la diferencia que existe entre ambos términos. Siguiente, por favor. Dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos en el artículo sexto diversos tipos. ¿Qué son los tipos? Bueno, son estas formas o estas maneras en las que una persona puede generar o causar daño a las mujeres. La ley contempla al menos 6 tipos. Tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, sexual, económica y la violencia por interpositada persona o violencia vicaria. A continuación vamos a comenzar a desarrollar cada una de estos tipos, comenzando primero por la violencia psicológica. Siguiente, por favor. Comentarles que dentro de la violencia psicológica es un poco complejo el identificarla. ¿Por qué? Porque cuando usualmente alguien nos habla de violencia, puede venir a nuestra cabeza o a nuestra imaginación alguna persona que se encuentre golpeando a alguien. Creemos que la violencia muchas veces se tiene que ver. Desafortunadamente, eso no es cierto, es un mito. Entonces,
¿Qué pasa con la violencia psicológica? La violencia psicológica no es algo tangible, es algo que no se ve, es algo que se va desarrollando poco a poco. Es como tal, de acuerdo con la ley, cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica de la víctima y que conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso la puede orillar al suicidio. ¿Cómo son estas acciones u omisiones que se desarrollan dentro de este tipo de violencia? Pueden ser cosas que tenemos muy normalizadas, sobre todo en relaciones erótico-afectivas o relaciones de pareja. Por ejemplo, las infidelidades, los celos, comentarios para aislar a la pareja. Por ejemplo, en relaciones, vamos a poner ejemplos, sobre todo de relaciones heteronormativas, por digamos, el marco en el que nosotras estamos brindando esta conferencia. Dentro de relaciones heteronormativas que se conforman por hombre y mujer, hay ocasiones en las que podemos observar dentro de las relaciones que existen estos comentarios como esta amiga que tú tienes no me agrada o tal vez sabes que ese amigo no me gusta, creo que tiene segundas intenciones contigo y tú no te das cuenta. El controlar la forma de vestir de una persona, el amenazarle, condicionar, devaluar, marginar, insultar, gritar dentro de alguna relación puede ser constitutiva de violencia psicológica. Siguiente, por favor. La violencia física, pues son todos estos actos que se desarrollan o se realizan de manera intencional. O sea que existe toda la disposición de causar un daño por parte de la persona agresora en la corporalidad de la mujer. ¿Cómo se puede manifestar? A través de la fuerza física, como por ejemplo jalonear a alguien, pellizcar a alguien, a veces en relaciones de igual forma, de pareja existen como ciertos juegos, ¿no? A lo mejor en una pareja de novios se están bromeando y de repente se dan una palmadita o se pellizcan o realizan conductas que son violencia, pero disfrazadas de bromas. Es importante que dejemos de normalizar estas conductas porque generan un daño en nosotras, en nosotros, en nosotres. El uso de armas como tal, armas de fuego o armas punzocortantes en la corporalidad de alguien, amenazarla con estas armas, de todas formas sigue siendo constitutivo de violencia. El utilizar algún tipo de objeto para arrojarlo en contra de la persona o para golpear a alguien también es violencia. Incluso la legislación ya contempla como violencia física los ataques con ácido, el uso de cualquier sustancia corrosiva que genere un daño en los tejidos de la piel de la persona, ya se encuentran tipificados en el Código Penal de la Ciudad de México y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta serie de reformas es conocida como la Ley Malena y de alguna forma hay agravantes en esta serie de reformas. ¿Qué son estas agravantes? Pues básicamente son, si tú como persona realizas estas acciones y dentro de estas acciones tú generas un daño que puede ser ya considerado como tentativa de feminicidio, porque hay una evaluación a esas heridas o a ese daño generado y ya se considera que la persona estaba en peligro o sea, se encontraba en peligro de perder la vida, entonces el delito se agrava y la sanción que la persona puede tener es aún mayor que la legislación contempla como tal en simples ataques de ácidos, simples entre comillas, porque la violencia no se justifica y en ningún momento estas conductas pueden ser aceptadas, ¿no? Y tienen que recibir una sanción correspondiente. Siguiente, por favor. También encontramos a la violencia patrimonial. Hay ligeros tintes de diferencia entre la violencia patrimonial y la violencia económica. ¿Cuál es la violencia patrimonial? Bueno, pues son todos estos actos o omisiones que generan un daño o que afectan la supervivencia de la víctima. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues a través de la transformación, de la sustracción,
de la destrucción, retención o distracción de objetos, como lo pueden ser documentos personales, bienes, valores, derechos reales como tal o patrimoniales y de recursos económicos. Algunos ejemplos que obliguen a una mujer a eh, aceptar el préstamo de algún banco para que ese dinero sea destinado a necesidades de su pareja o que una mujer adulta mayor sea limitada en el acceso a su casa. Hay ocasiones en las que las adultas mayores ya no tienen la oportunidad de ingresar a sus domicilios porque sus propias hijos o hijos son quienes cambian las chapas o las cerraduras de las casas. Eso es constitutivo de violencia patrimonial. Otro ejemplo, en una relación de matrimonio heteronormativa, en donde hay papá y mamá, si papá en algún momento limitara a mamá para que ejerciera su carrera profesional y no quisiera que ella trabajara, porque de acuerdo con los roles y estereotipos de género, en nuestro sistema, en este sistema patriarcal, las mujeres tenemos el deber de quedarnos en casa para realizar tareas domésticas no remuneradas y de cuidados, mientras que los hombres son personas proveedoras. Bajo esta, digamos, visión, papá le limita a mamá el poder desarrollarse en el espacio profesional y cuando ella refiere que le gustaría poder tener recursos económicos y con estos poder realizar un patrimonio a su nombre y él no se encuentra pues de acuerdo con la situación y en caso de que él limitara a la mujer, por ejemplo, sustrajera eh, su cédula profesional, su título, sus documentos oficiales para que ella no pueda tener acceso a un trabajo, entonces estamos hablando de que la supervivencia de esta mujer se está viendo vulnerada. Entonces es constitutiva también de violencia patrimonial. Siguiente, por favor. En cuanto a la violencia económica, también vemos que son acciones u omisiones por parte de la persona agresora en cuanto a la supervivencia económica de la víctima. Tenemos dos ejemplos que, digamos, la representan de manera muy puntual. ¿Cómo se puede manifestar a través, por ejemplo, de la brecha salarial? Estas limitaciones en donde hay un salario menor por igual trabajo al de un compañero de trabajo, ¿no? O limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas de una mujer. Pongamos un ejemplo igual donde hay una relación, ya sea de matrimonio o una relación de hecho entre una mujer y un hombre, y de repente a pesar de que él tenga un salario o un ingreso más elevado que el de ella, constantemente pida que aporten la misma cantidad a casa. ¿No? A pesar de que existe esta brecha o esta desigualdad y a pesar de que ella gana menos dinero, tiene que aportar la misma cantidad económica en el hogar que él, ¿no? Y además de eso, realizar tareas domésticas no remuneradas y de cuidados. Este es un ejemplo de violencia económica. O también como controlar el ingreso, ¿no? Frases como, oye, no te vayas a gastar todo el dinero porque acuérdate que me tienes que dar tanto dinero para comprar tal cosa, ¿no? Y la pareja sí puede tener un acceso a sus recursos económicos sin limitaciones. Esto también es constitutivo de violencia económica. Siguiente, por favor. La violencia sexual son todos aquellos actos que van a dañar el cuerpo o la sexualidad de la víctima. Atenta contra la dignidad, integridad física, también contra la libertad. Es una expresión de abuso de poder. em, Se da en el espacio tanto público como privado. También implica la supremacía masculina sobre la mujer y al denigrarla y concebirla como objeto. Dentro del Código Penal Federal encontramos al menos cuatro tipos de delitos de violencia sexual. Tenemos el acoso y el hostigamiento sexual. En el Código Penal Federal simplemente se contempla o únicamente se contempla el hostigamiento sexual. Sin embargo, en el Código Penal de la Ciudad de México, el acoso sexual sí se encuentra tipificado.
¿Qué es el acoso sexual o el hostigamiento sexual? Bueno, pues son todas aquellas conductas, acciones que son, bueno, son ejercicios abusivos de poder que ponen a la mujer en una condición de vulnerabilidad. Se ve violentada la integridad, como ya lo había dicho, sexual de la víctima. Una característica primordial de todos los delitos de violencia sexual es que no hay un consentimiento, ¿no? No se brinda un sí explícito para realizar, ejercer cualquier tipo o conducta de naturaleza sexual. Eh, Dentro del acoso y el hostigamiento sexual, la diferencia primordial es la jerarquía de poder. El hostigamiento sexual sucede cuando hay una relación de subordinación de la persona agresora para con la mujer víctima. Por ejemplo, en espacios laborales, a lo mejor hay una mujer que se encuentra trabajando en el sector público que está siendo hostigada sexualmente por su jefe o su jefa. También se puede desarrollar el hostigamiento sexual en el espacio de la escuela, en el espacio de eh, ah, donde hay un profesor o una profesora que se encuentra hostigando de manera sexual a las estudiantes. Ejemplos de hostigamiento sexual en el trabajo, el condicionar, el mantenerse en un puesto de trabajo a cambio de favores sexuales, el insistir, invitar a cenas, a citas, a encuentros sexuales. En el caso de hostigamiento sexual dentro de la docencia, podemos encontrar ejemplos como el condicionar una mejor calificación a una de las estudiantes. eh, a través, sí, a través de recibir un beneficio sexual, ¿no? El, las represalias, como por ejemplo, si un docente le dice de manera explícita a un estudiante que le interesa mantener una relación erótico-afectiva con ella y ella dice que no, y posteriormente el docente realiza conductas como reprobarla, cargarle la mano, dejarle más tarea, constantemente hacerle preguntas delante de la clase con la intención de hacerla sentir vulnerada. Este tipo de conductas también son constitutivas, pueden ser constitutivas de hostigamiento sexual. El abuso sexual como tal, ya estamos hablando de que dentro del delito de abuso sexual ya no se queda solamente en miradas lascivas, miradas morbosas o comentarios, ¿no? El abuso sexual ya son tocamientos en la corporalidad de la víctima sin llegar a la cópula. Por ejemplo, dentro del abuso sexual pueden haber tocamientos hacia la corporalidad de la víctima o que la persona agresora realice tocamientos en su cuerpo para que la persona víctima lo vea. Incluso el obligar a la víctima a ver conductas que a lo mejor él no realiza, pero que realizan terceras personas, también es constitutivo de abuso sexual. El estupro es el ejercicio de una relación sexual, aunque consentida, entre comillas, pero se realiza con personas menores de edad. Esto, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que la persona que haya ejercido alguna conducta o alguna relación sexual con una persona que no ha cumplido los 18 años de edad, a pesar de que la persona haya externado un sí explícito, se tipifica este delito porque la persona no tiene, digamos, la madurez o en su caso las condiciones necesarias para entender al 100% el hecho. Dentro de la violencia sexual, el nivel máximo, pues tenemos a la violación, que es la introducción sin consentimiento del miembro viril, ya sea de forma anal, vaginal u oral en la víctima. Cada uno de estos delitos que ya les he comentado también cuenta con agravantes. Esto quiere decir que si lo realiza cierta persona o de determinadas formas, la sanción a la que puede ser acreedora puede ser aún mayor que la que contempla el delito por sí solo. Ahora,
es importante que sepamos que el hostigamiento sexual, de acuerdo con el Código Penal Federal, que es cometido por personas servidoras públicas, puede tener una sanción como la destitución o la inhabilitación del cargo. Siguiente, por favor. La violencia por interpósita persona son todos estos actos o omisiones que se realizan con el objetivo de causar un daño o sufrimiento en contra de la víctima. Se dirigen contra las hijas, los hijos o terceras personas que son muy allegadas a la mujer. ¿En dónde o en qué espacios es más común que se desarrolle esta violencia por interpósita persona? De nuevo, en relaciones, por ejemplo, de matrimonio o de concubinato, en donde pues ya existen hijos, la pareja ha tenido hijas, hijos, y usualmente papá puede realizar ciertas conductas para lastimar a las infancias y a través de este daño lastimar también a la madre. Por ejemplo, amenazar a la mamá con causar daño a sus hijas o sus hijos, el retenerlas a las hijas o a los hijos, al sustraerlas del domicilio de la madre con el objetivo de que ella sufra, puede ser constitutiva de violencia vicaria. También el promover o fomentar ideas eh, de realizar actos que causen una violencia tanto psicológica como física de los hijos para con la madre, es decir, el fracturar el vínculo filial que existe para con su mamá con comentarios como tu mamá no me deja verte, tu mamá está loca, tu mamá no quiere que tú y yo estemos juntos, con el objetivo de que los hijos o las hijas causen un daño a la mamá, puede ser constitutivo de violencia vicaria o violencia por interpósita persona. Y es importante que yo haga mención de que, digamos, la legislación tanto civil como penal determina que todas aquellas personas que ejerzan violencia vicaria o violencia por interpósita persona pueden perder la patria potestad de sus hijas o sus hijos. ¿Qué es la patria potestad? Bueno, pues son todos estos derechos y obligaciones que tienen papás para con sus hijos. ¿Cuáles son estos derechos y estas obligaciones? Bueno, pues el poder convivir con ellas, el poder salir con ellas al parque, el poder brindarles alimentos, entendiendo los alimentos no solo como el poder darles de comer, sino también brindarles el acceso a servicios de salud dignos, a servicios de educación dignos y el poder brindarles acceso a ropa y calzado. También la guardia y custodia, que estén desarrollándose en el mismo espacio que ellas y ellos. Entonces, si una persona ejerciera cualquier bueno, cualquiera de algunas de estas acciones que ya he mencionado, que son enunciativas, más no limitativas, bueno, pues podría estar en la posición de poder perder estos derechos y obligaciones para con sus hijas e hijos. También una de las condiciones que se da recurrentemente es el condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos. Hay ocasiones en las que las mujeres se desarrollan en relaciones de matrimonio o de concubinato en donde no se desarrollaron profesionalmente todo el tiempo que se encontraron en esa relación y se dedicaron exclusivamente a realizar tareas de cuidados, el estar al pendiente de sus hijas e hijos, ver que vayan a la escuela, el cuidarles y demás. Entonces, esas mujeres que se desarrollan en estos espacios se ven, digamos, con las oportunidades limitadas para posteriormente desarrollarse de manera profesional. Entonces, esta condición que las pone en una posición de vulnerabilidad y de diferencia para con otras mujeres, de acuerdo con ya jurisprudencias que ha sacado la Suprema Corte, determina que las personas, digamos en este caso sus parejas, tienen la obligación de brindarles un alimento, una cantidad monetaria para que ellas puedan subsistir en la vida, ¿no? Y hay hombres que llegan a considerar que eso no es posible, que cuando se rompe el vínculo matrimonial o el vínculo
digamos, que existe con la mujer, pues ya no tiene ningún tipo de obligación. Es importante que se mencione que aquellas mujeres que se han desempeñado en estos espacios y no han trabajado, pues pueden tener acceso a estos alimentos que son proporcionados por su expareja. A pesar de que su expareja no quiera dárselos, pueden acudir a ciertas instancias para que puedan tener el acceso a este derecho, ¿no? A estos alimentos, y no solamente ellas, también sus hijas e hijos. Siguiente, por favor. Dentro de las modalidades ya podemos hablar de los ámbitos y esferas en donde se desarrollan los tipos y modalidades o las formas que generan un daño en contra de las mujeres. Las modalidades se pueden desarrollar tanto en el espacio público como en el espacio privado. Dentro de una modalidad de violencia se pueden desarrollar diferentes tipos, y también una mujer puede estar viviendo diferentes modalidades y diferentes tipos de violencia, y saber identificarlos es importante. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar primero con la modalidad de violencia familiar. Dentro de la modalidad de violencia familiar se contemplan tanto la violencia en las relaciones familiares, que puede ser una relación de matrimonio, que puede ser la relación por consanguinidad que tiene una hija para con su papá, para con su mamá, para con sus abuelos, para con sus tíos. Y también tenemos las relaciones de hecho, las relaciones de noviazgo. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley contempla a la violencia familiar como todo acto abusivo de poder, y también cualquier omisión completamente intencionada contra las mujeres, que puede desarrollarse tanto dentro como fuera del domicilio familiar. ¿Y cómo se puede manifestar? A través de todos los tipos que ya vimos, a través de violencia física, como jaloneos, no dejar de repente que la mujer salga de la habitación en una discusión y jalarla para que se quede hablando con la persona agresora, verbal como gritos, insultos, eh, hacer comentarios sobre la corporalidad de una mujer para denigrarla, psicológica como el aislamiento, patrimonial, económica o sexual. Es importante que hagamos un poquito la relación con lo que veníamos platicando anteriormente de la violencia vicaria o violencia por interpósita persona. El Código Penal Federal tipifica la violencia familiar como delito. Entonces, cualquier persona que realice violencia familiar o violencia por interpósita persona, pues puede no solamente perder la patria potestad con sus hijas e hijos, sino también que puede tener una pena privativa de la libertad. Siguiente, por favor. Dentro de la violencia laboral o docente, la legislación contempla a todos aquellos actos u omisiones eh, que son un abuso de poder y que dañan tanto la autoestima como la salud, la integridad, libertad y la seguridad de la víctima. Impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Dentro de la violencia laboral podemos encontrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el acoso sexual, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual es que en el hostigamiento sexual hay un ejercicio abusivo de poder y hay una relación de subordinación de la persona agresora con la víctima. Y en el acoso sexual se desarrolla este ejercicio abusivo de poder de connotación sexual entre pares, o sea, entre compañeras, compañeros de trabajo. Ejemplos como el que un compañero invite de manera constante a alguna de sus compañeras a citas, a pesar de que ella ya externó la ausencia de consentimiento. El hostigamiento sexual, que puede ser, como ya lo había mencionado, por parte del jefe, invitaciones a una mujer para que tengan una relación erótica o afectiva, las miradas morbosas, hablar sobre la corporalidad de alguna de sus trabajadoras, también el, eh,
dentro de la violencia laboral se contempla a la discriminación por razones de género, como el limitar el acceso a las mujeres del ejercicio de sus derechos o de sus prestaciones laborales. Una mujer tal vez quiera hacer ejercicio de su derecho a la lactancia de conformidad con la ley reglamentaria del 123, apartado B. Las servidoras públicas tienen derecho a 1 hora de lactancia, eh, y la mujer al externarle esto digamos, a su jefe, el jefe le hace comentarios como, pues yo no te mando a tener hijos, o no te voy a dar esa hora de lactancia, o si te vas a ir adelante, pero esa hora no te la voy a pagar. El limitar estos derechos es constitutivo de discriminación, que de acuerdo con el Código Penal Federal también es un delito. Entonces, estos son solo algunos ejemplos que se pueden desarrollar dentro del espacio laboral. Dentro de la violencia, en el espacio de la docencia también encontramos el hostigamiento sexual, como ya lo habíamos platicado anteriormente, el condicionar calificaciones a las estudiantes a cambio de favores sexuales, la discriminación dentro de las aulas, por ejemplo, que un docente le dé mayor importancia o relevancia a las aportaciones que puede tener un compañero varón, a diferencia de las aportaciones que puede tener una mujer, el realizar comentarios dentro de un aula por parte de un docente o una docente que posiciona a las mujeres como objetos sexuales, en donde se denigre la integridad de una mujer, en donde se invite o se haga, digamos, de manera pública o de manera discreta el interés hacia una estudiante o un grupo de estudiantes digamos, con características o de connotación sexual, también pues es violencia docente. Siguiente, por favor. La violencia en la comunidad se desarrolla de acuerdo con la ley como todos estos actos que pueden ser tanto individuales como colectivos y que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres. Propician la denigración, la discriminación, la marginación y la exclusión en el ámbito público. ¿Cómo se manifiesta? A través del acoso sexual en espacios públicos. A través de conductas físicas, como por ejemplo toqueteos, manoseos o violencia verbal de connotación sexual. Estos llamados piropos que tienen, como ya lo había comentado, la ausencia de consentimiento y se puede ejercer sobre una persona, sobre una mujer, sobre varias mujeres en los espacios públicos, por ejemplo, en la calle o en el transporte público. Eh, los vagones exclusivos que existen en el metro son una política pública creada con enfoque preventivo, porque es brindarles a las mujeres acceso a espacios seguros en donde ellas puedan desarrollarse de manera libre sin sin encontrarse dentro de un espacio en donde puedan ser agredidas de manera sexual, ¿no? Entonces, es importante que reiteremos esta parte de la ausencia del consentimiento en el acoso sexual, hostigamiento sexual o cualquier otro tipo de violencia sexual. El consentimiento es importante que se desarrolle de manera libre, de manera específica, de manera temporal, de manera informada y sobre todo tener en cuenta siempre que el consentimiento es reversible. Incluso si dentro de una relación erótico afectiva ya se ha externado un sí explícito y la persona se encuentra, digamos, ya en el momento en donde va a desarrollarse un acto sexual y la mujer dice que siempre ya no quiere tener un acto sexual con la otra persona tiene que parar. Por eso nosotras queremos hacer énfasis en el consentimiento porque es importante saber que el consentimiento se tiene que desarrollar siempre de manera explícita y tiene que ser un sí consistente. Siguiente, por favor. También tenemos la violencia institucional, que son todos estos actos u omisiones
que se realizan por parte de personas servidoras públicas. ¿Qué van o de qué van, cómo se pueden desarrollar a través de la dilación, que obstaculicen o que impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres? Sobre todo que impidan el acceso de una mujer al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar los diferentes tipos de violencia. A veces nosotros creemos que la violencia solamente son acciones. Si se dan cuenta, alrededor de estos minutos que yo les he estado explicando los tipos y las modalidades, también hablamos de omisiones. Hay omisiones que pueden ser muy graves y pueden implicar que como personas servidoras públicas tengamos sanciones tanto administrativas como penales. ¿Por qué? Probablemente la vida de una mujer se pueda ver en riesgo. Como personas servidoras públicas que digamos, se encarguen o dentro de sus funciones, lo principal sea el prevenir y atender a mujeres víctimas de violencia. La obligación principal es darle prioridad a esas mujeres que se acercan con la persona servidora pública para solicitar la ayuda correspondiente. Si la persona servidora pública fuera omisa, comentara algunas frases que pusieran a la mujer en un estado de revictimización, bueno, pues entonces la persona servidora pública podría ser constitutiva de sanciones a tanto administrativas como penales, de conformidad con el Código Penal Federal y con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Eh, el impedir el goce o el ejercicio de políticas públicas o de derechos a las mujeres como el acceso a la denuncia es importante. Como personas servidoras públicas debemos garantizarles a las mujeres que se acercan con nosotras, sobre todo, por ejemplo, nosotras como Unidad de Igualdad de Género e Inclusión, brindarles el acceso a un espacio seguro en donde ustedes puedan acercarse a solicitar a una orientación. Si hay una persona que viendo esta plática y determina o encuentra que puede estar viviendo algún tipo o una modalidad de violencia, puede acercarse con nosotras y desde el enfoque de la perspectiva de género y derechos humanos, vamos a brindarles la atención correspondiente, ¿no? No podemos ser omisas y no podemos revictimizar a las personas. Ninguna persona servidora pública que se encarga de atender a mujeres víctimas de violencia puede hacerlo, porque si lo hace, bueno, pues puede enfrentar las sanciones que ya había comentado con anterioridad. Siguiente, por favor. También encontramos la violencia política dentro de las modalidades, que son todas estas acciones o omisiones que incluyen em, digamos, el impedimento de el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres por simplemente ser mujeres, ¿no? La violencia se puede ejercer a través de personas que son sus superiores jerárquicas, colegas de trabajo, precandidatas, candidatas, en medios de comunicación. Algunos de los ejemplos que se pueden encontrar dentro de la violencia política son, por ejemplo, el restringir o anular el derecho a las mujeres a votar. También el cambiarle las funciones a una funcionaria de casilla cuando ya se va a desarrollar dentro de la jornada electoral y decirle, como sabes qué, tú no vas a estar aquí, mejor nada más quédate analizando a las personas que vengan, ¿no? Cuando su función era completamente otra. Entonces, también el divulgar imágenes, esparcir rumores, mensaje, información privada de las mujeres que son candidatas o que ya se encuentran en funciones para denigrarla o para manchar su imagen, son constitutivas de violencia política. También el impedir que las mujeres electas o que han sido designadas a cualquier puesto o encargo público tomen la protesta de su encargo es violencia política. Y todas estas acciones son realizadas por su condición de mujer, simplemente por haber nacido mujeres y por
querer hacer uso del espacio público. Siguiente, por favor. La violencia digital y mediática, hay diferencias eh, en ambos modalidades. En primera instancia, la violencia digital, pues son todas estas acciones que se realizan con toda la intención de difundir a través de tecnologías de la información, eh, digamos, videos, imágenes, audios, ya sean reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. También el Código Penal Federal contempla ya esta serie de reformas que es conocida como la Ley Olimpia y tipifica el delito de violación a la intimidad sexual y cualquier persona que lo realice va a tener sanciones diferentes, dependiendo si la violencia digital se realiza a través de audios o imágenes de una persona sin su consentimiento, la sanción es una, pero si se realizara con inteligencia artificial esas imágenes y esos videos y se difundieran, la sanción es diferente y aquí encontramos de nuevo agravantes. La violencia mediática son todos estos actos a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas y haga apología a la violencia contra las mujeres, ¿no? Que difundan discursos de odio sexista, discriminación o desigualdad entre mujeres y hombres. Algunos ejemplos de violencia mediática. En redes sociales hay digamos, influencers o personas que muchas veces reproducen estereotipos y roles de género que reproducen violencia contra las mujeres o reproducen estos discursos de odio que posicionan a las mujeres como objetos o como, digamos, servicios, digamos, desde el enfoque de cuidados. O servicios sexuales, ¿no? Entonces, las personas que reproducen estos discursos, que reproducen estereotipos y roles de género que fomentan desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres, pueden tener sanciones también por estar violentando los derechos humanos de las mujeres. Siguiente, por favor. Como último modalidad, encontramos a la violencia feminicida. Esta violencia es la forma extrema de violencia de género que se realiza contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Es producto de la violación total de los derechos humanos y es un ejercicio abusivo de poder, tanto en el espacio público y privado. De acuerdo con la ley, se contempla que el delito de feminicidio se tipifica por la privación de la vida de una mujer por razón de género y se contemplan ciertas acciones que se realizan para tipificar el delito de manera específica. Por ejemplo, que en el cuerpo de la mujer se encuentre violencia sexual de cualquier tipo, ya sea previa a la pérdida de la vida o posterior a la pérdida de la vida. Que existan algunos antecedentes de cualquier tipo de violencia que haya sido ejercido en contra de ella por parte de la persona agresora, que exista un vínculo, ya sea por consanguinidad o por afinidad por parte de la persona agresora para con la mujer víctima, que haya lesiones o mutilaciones, ya sean previas o posteriores a la privación de la vida, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público. Cuando se llega a a esta modalidad de violencia, podemos decir que la víctima ha atravesado todos los tipos de violencia que ya vimos, ¿no? La violencia feminicida no sucede de la noche a la mañana. Anteriormente, la violencia feminicida era conocida como crímenes pasionales. Los crímenes pasionales no existen y nada justifica que una mujer pierda la vida a manos de su pareja. Es importante que sepamos identificar estos tipos y estas modalidades de violencia para prevenir
que una mujer pueda perder la vida de esta forma tan inhumana. Por esto, nosotras desarrollamos esta plática para poder brindarles o decirles a qué espacios pueden acudir en caso de que se encuentren viviendo alguna de las situaciones que ya he enunciado alrededor de estos minutos. Siguiente, por favor. Nosotras, desde la unidad de género, hemos implementado esta estrategia. Hay personas que seguramente ya la conocen. El violentómetro es una estrategia de prevención que permite que las personas que se acerquen a leerlo puedan determinar o puedan encontrar si dentro de sus relaciones erótico-afectivas se encuentran viviendo violencia. En la parte amarilla, nosotras encuadramos o englobamos conductas que son constitutivas de el tipo de violencia psicológica, como la intimidación, el amenazar, el ofender, descalificar, culpar a la víctima. En color naranja ya posicionamos dentro de los ejemplos de violencia, violencia ya física. Por ejemplo, el empujar, el jalonear, el golpear, el manosear de forma agresiva a alguien. Aquí también ya se comienzan a contemplar la violencia sexual. Y en rojo ya encontramos las conductas que son muy preocupantes. Cualquiera de estas conductas son preocupantes. Siempre vamos a optar porque la violencia se encuentre o pueda ser localizada en las primeras fases para que la persona pueda salir de manera óptima y de la manera más rápida del círculo de violencia. No es lo mismo que una mujer joven que estudia la universidad ejerza violencia, pues, se encuentre viviendo violencia en el noviazgo, que una mujer que se encuentra viviendo en la sierra y que ya se encuentra casada con la persona que ejerce violencia para con ella, que además de esto no tiene un trabajo, además de esto ya tiene hijos, no cuenta con redes de apoyo. Las condiciones de vulnerabilidad de ambas mujeres son completamente diferentes. A este enfoque que les estoy explicando en este momento, nosotras le llamamos enfoque interseccional, que es verificar las condiciones de desigualdad en las que se encuentran las mujeres para poder brindarles la ayuda que necesitan. Eh, en cuanto a la fase roja del violentómetro, es importante que las mujeres que ya se encuentran viviendo alguno de estos ejemplos, por ejemplo, el abuso sexual, la violación, el forcejear a tener relaciones sexuales, que difundan tu contenido íntimo de manera digital, se acerquen con personas especialistas que les puedan indicar a dónde pueden acercarse para tener una atención integral. Esto es a modo de prevención para evitar que la mujer llegue a perder la vida. Siguiente, por favor. En caso de que alguien se encuentre viviendo violencia de cualquier tipo y en cualquiera de las modalidades, es importante que sepa que dentro de nuestro país existen ciertas instancias del gobierno a donde pueden acudir para solicitar la ayuda de especialistas que les van a atender justamente con el enfoque de perspectiva de género y derechos humanos. Eh, por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres, que son instituciones que pertenecen a la Fiscalía General de la República y son estos espacios destinados a brindar una atención integral a quien lo solicite. ¿Por qué se brinda una atención integral? Bueno, porque se va a realizar la atención de acuerdo con las necesidades y de acuerdo con la solicitud que realice la persona que se acerca. A los centros de justicia, ¿quiénes pueden acudir? Pueden acudir las mujeres, pueden acudir las niñas y los niños que se encuentren viviendo cualquier tipo de violencia, ya sea violencia familiar o de género, y tienen el objetivo de garantizar su derecho a una vida libre de violencia. ¿Cuáles son
las atenciones que se pueden encontrar dentro de estos centros de justicia, tenemos en primera instancia el trabajo social, que se va a encargar de recibir a las mujeres, a las niñas o niños que se encuentren viviendo algún tipo de violencia y a través de una entrevista que se va a realizar en condiciones de confianza y escucha activa, puede identificar la situación de violencia que se encuentra viviendo para que se pueda elaborar un plan de atención idóneo ofreciendo los diferentes servicios que existan. Por ejemplo, una atención psicológica. En caso de que la persona necesita intervención en crisis o intervención en situaciones de emergencia, en caso de que se necesiten procesos de psicoterapia individual o grupal, en caso también de que se necesite canalizaciones a servicios de salud mental como hospitales en donde puedan brindar a lo mejor una atención psiquiátrica a las víctimas. ¿Por qué? Porque todos los tipos y modalidades de violencia que ya platicamos dejan secuelas importantes y a veces irreversibles en las mujeres que los viven. Y es importante que se brinde una atención que les garantice la restauración del daño en las esferas, todas las esferas de su vida. La atención médica también se puede brindar por parte de estos centros de justicia. Para poder valorarla, ¿no? En primer nivel y si en caso de que la persona víctima requiera una atención médica especializada, pues bueno, ya se realizará la canalización correspondiente desde estos centros de justicia. También aquí se puede tener acceso a medidas de protección, que son estas medidas que se toman para salvaguardar la integridad tanto física como emocional de la persona que se encuentra viviendo violencia. ¿Cómo se pueden solicitar estas medidas de protección? A través de la representación legal, que es otra de las formas de atención que tienen dentro de los centros. Existe la asesoría jurídica pública, que es el orientar, el asesorar o el intervenir de manera legal en procedimientos que la víctima necesite. Por ejemplo, eh, el proceso penal que se siga adelante una agencia de Ministerio Público adscrita a los centros de justicia, ¿no? También dentro de los centros de justicia se encuentran las agencias de Ministerio Público que básicamente conoce los hechos que la ley tipifica como delito y los investiga. También como tal, la representación legal, ya sea para poder tener acceso a una orientación o una asesoría en materia familiar, en materia civil, en materia laboral o en materia penal, para justamente el ejercicio de sus derechos de las mujeres, sobre todo el de acceso a la justicia y el de el ejercicio del acceso a la denuncia. Siguiente, por favor. En la Ciudad de México existen eh, al menos 4 centros de justicia que se encuentran en Iztapalapa, en Azcapotzalco, en Tlalpan y Magdalena Contreras. Aquí tenemos el código QR que pueden escanear para identificar de manera específica en dónde se localizan cada uno de los centros. El Centro de Justicia de Azcapotzalco es el que cuenta con agencia de Ministerio Público y la atención que brindan son los 365 días del año, las 24 horas del día. Siguiente, por favor. Otro de los espacios que tenemos para poder acercarnos en caso de estar viviendo violencia son las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, mejor conocidas como LUNAS, que son estos espacios que pertenecen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en donde las mujeres que viven algún tipo de violencia pueden encontrar asesoría y acompañamiento con psicólogas, con abogadas y con trabajadoras sociales para poder salir del círculo de la violencia.
Las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia no solamente van a brindar asesoría y este acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, también pueden brindar información y canalización en temas como derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, el tema del ILE. Cuentan con un modelo de atención también que identifica el nivel de riesgo en el que se encuentra la mujer que llega por primera vez a solicitar la atención y permite el fortalecimiento emocional de las usuarias para lograr su autonomía física. Siguiente, por favor. Dentro de la Ciudad de México existen al menos 27 unidades territoriales de atención que están distribuidas alrededor de las 16 alcaldías. El horario de atención de las lunas es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Los servicios, tanto de las lunas como de los centros de justicia, son completamente gratuitos y son garantizados por el Estado. Aquí también tenemos el código QR que puede brindarles el acceso al directorio de las unidades territoriales por si quieren consultarlo. Siguiente, por favor. Además de las unidades territoriales, también tenemos las fiscalías especializadas, que son estos espacios en donde se van a investigar de manera específica ciertos hechos delictivos, ¿no? Por ejemplo, el delito de violencia familiar, existe la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos en agravio de grupos de atención prioritaria, y es importante que sepan que dentro de estos espacios se cuenta con abogadas de las mujeres, quienes van a orientar, asesorar y representar de manera jurídica en la entrevista inicial con el Ministerio Público a la mujer que lo solicite. El horario de atención de las abogadas de las mujeres es de lunes a domingo de 8 a 21 horas y ellas también pueden solicitar las medidas de protección. Reiterar que el enfoque que ellas manejan es el enfoque de perspectiva de género y de acuerdo o en apego a los derechos humanos de las mujeres para poder brindarles el acceso a la justicia. En caso de que una persona servidora pública no realizara su trabajo de conformidad con la legislación, bueno, también puede ser denunciada ante las instancias correspondientes para que pueda recibir alguna sanción. Las sanciones a personas servidoras públicas van desde multas hasta la inhabilitación o desinstalación del cargo público y también en caso de que la omisión o la acción que la persona servidora pública realice ya se encuentra dentro de algún delito, pues bueno, ya estará enfrentando una pena privativa de la libertad. A continuación, vamos a cederle el uso de la voz a mi compañera Julia para que pueda brindarles mayor información sobre las estadísticas y los mecanismos que existen dentro de la Universidad Pedagógica Nacional en la materia que nos ocupa el día de hoy. Adelante, Julia. Gracias. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Bueno, antes recordarles que estos centros que mi compañera Paulina ha comentado, también existen los centros de atención a mujeres víctimas de violencia en todas las entidades federativas. Por supuesto, nosotras les presentamos ahorita particularmente de la Ciudad de México, porque es nuestro ámbito de competencia de la WIJI, pero siempre estamos dispuestas a asesorarles, a apoyarles, pueden contactarnos y en caso de que sean de otra entidad federativa, pues bueno, les podremos ayudar a referirles a la instancia o al espacio que les pueda otorgar este apoyo. Bueno, pues como ya les comentaba mi compañera también, es importante para nosotras esta parte de las estadísticas, porque ya vimos esta parte de la ley, esta parte de la normativa, de los tipos, modalidades que claramente ya hemos podido abordar, ¿no? Con algunos ejemplos, con algunas referencias. Y yo quisiera decir que esta sensibilización o incluso estos 16 días de activismo se tratan de identificar y visibilizar una problemática social que desafortunadamente está arraigada
desde hace pues mucho tiempo históricamente en nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, no tratamos de culpar o de señalar a un género en específico, a un grupo de personas, sino más bien la invitación va a que podamos identificar y visibilizar esta problemática, no solo en estos 16 días, sino todos los días de nuestras vidas, porque solo lo que visibilizamos, lo que nombramos, es lo que podemos transformar, ¿no? Entonces, justo hacia eso va nuestra intención, que podamos entender y reflexionar desde un aspecto crítico, pues estas prácticas que hemos normalizado en nuestra cotidianidad, sobre quizá cómo en todos los ámbitos de nuestras vidas, en estos que ya veíamos, en el ámbito familiar, laboral, comunitario, ¿no? En todos estos ámbitos quizás hemos promovido prácticas o normalizado, tolerado, pues porque se piensa que si siempre ha sido así, pues ¿por qué tenemos que cambiarlas, no? Sin embargo, ahora ya podemos entender que no solo estamos hablando de delitos, ¿no? De violaciones a los derechos humanos, de violaciones a las leyes, sino que también vamos a ver cómo hay afectaciones graves en la vida de las personas, de las víctimas, pues por supuesto también van afectando el tejido social y pues nuestra vida en armonía, ¿no? Y en respeto de todas las personas. Entonces, ¿por qué hablar de violencia contra las mujeres? Bueno, pues de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2021, que es esta encuesta que hace el INEGI, es la más reciente, eh, el total de mujeres de 15 años y más que entrevistaron a nivel nacional, el 70% refiere haber experimentado al menos un incidente de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito a lo largo de su vida. Esto además, los porcentajes no suman el 100% porque hay mujeres que pudieron vivir todas estas violencias o varias de ellas, porque como veíamos también anteriormente, es muy raro que alguna violencia vaya por sí sola, ¿no? Casi siempre si hablamos de violencia sexual, pues inherentemente va también violencia psicológica, ¿no? Si hay violencia económica, patrimonial, pues también suele haber violencia psicológica, ¿no? Entonces, pues estas se van sumando y esto queda muy claro en las estadísticas, ¿no? Lo que identificamos es que la violencia, el tipo de violencia que más manifiestan haber vivido estas mujeres es la violencia psicológica, con un 51.6%, seguida de la violencia sexual, un poco detrás la violencia física y finalmente la violencia económica o patrimonial o bien discriminación en el trabajo. La siguiente, por favor. En términos del país, esta encuesta nos permite también identificar la mayor prevalencia en los estados de estos tipos de violencia. Y lo que nos refiere es que en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Querétaro es donde identificamos una mayor prevalencia, pero por supuesto y desafortunadamente a lo largo de todo el país es que se viven estos tipos de violencia y en sus distintas modalidades que ya veíamos hace unos momentos. La siguiente, por favor. Así, si nos vamos por ámbito respecto a la prevalencia que refieren las mujeres, identificamos que la violencia en el ámbito que más se vive es en el ámbito comunitario, ¿no? Con un 45.6%, de acuerdo a lo que refieren las mujeres, de haber vivido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica o discriminación a lo largo de su vida. En segundo lugar está la violencia que vivieron en su relación de pareja. Después está la violencia en el ámbito escolar, seguida de la violencia en el ámbito laboral y finalmente en el ámbito familiar. Ahora vamos a ver particularmente en cada uno de estos ámbitos estadísticas interesantes que nos refieren justamente estas prácticas de violencia que se han estado viviendo y que, bueno, refieren claramente en estas estadísticas. La siguiente, por favor. En esta primer gráfica que podemos ver en la presentación, donde tenemos la prevalencia de la violencia de la pareja actual o última contra las mujeres de 15 años o más, identificamos que en su mayoría la violencia que más han vivido en la pareja es la violencia psicológica, seguida de la violencia económica o patrimonial, luego la física y luego la sexual.
Sin embargo, nuevamente, en esta y en todas las demás estadísticas vamos a ver que los puntos no suman 100, no suman una totalidad, ya que evidentemente pues las mujeres refirieron haber sido víctimas de distintos tipos de violencias, ¿no? Entonces, por eso pues las sumas no darán un 100 total. Y otra gráfica muy interesante que nos muestra esta encuesta son los daños físicos que se derivan a partir de la violencia física y sexual que experimentaron estas mujeres. Aquí lo que nos indica es que un 30.3% de estas mujeres refirieron haber tenido moretones o hinchazón, hemorragias o sangrados, cortadas, quemaduras o pérdida de sus dientes, llegaron a ser hospitalizadas u operadas, a tener fracturas, desmayos, a enfermedad de transmisión sexual, a tener algún aborto o parto prematuro, incluso no puede mover alguna parte de su cuerpo, manifestó haber tenido ardor o sangrado vaginal, resultó alguna persona familiar lesionada, manifestó haber tenido algún otro daño físico o incluso falleció alguna persona integrante del hogar. Esto es importante respecto a las estadísticas, ya que más adelante vamos a centrarnos un poquito más en estas consecuencias en la vida de las víctimas que tienen los tipos de violencia sobre las mujeres y que desafortunadamente impactan en los ámbitos de la salud física, la salud mental y como podemos ver incluso en las personas que conviven con ella, ¿no? La siguiente, por favor. Respecto al ámbito familiar, lo que identificamos es que en su mayoría refieren a haber vivido violencia psicológica en este ámbito, seguida de la violencia económica o patrimonial, luego la violencia física y finalmente la violencia sexual. Aquí vemos que quienes refieren que fueron las principales personas agresoras por tipo de violencia, en la violencia psicológica lo encabeza el hermano o hermana, en la violencia física nuevamente el hermano o hermana, en la violencia sexual algún primo o prima y en la violencia económica o patrimonial el padre de familia. Asimismo, estas estadísticas nos muestran que en el lugar donde más experimentaron estas violencias las mujeres, pues fue en sus propias casas, ¿no? Con un 63.3%. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el ámbito comunitario, que veíamos que es el ámbito donde más ocurren estos tipos de violencias, manifiestan que las calles o los parques es donde más han experimentado este tipo de violencias, seguida de la violencia que vivieron en los transportes públicos. Y justo aquí lo que vemos es que las personas agresoras en su mayoría suelen ser desconocidos, con un 72.2, después de conocidos y vecinos, amigos, conductores de transportes públicos, agentes de seguridad o policías, sacerdotes o ministros de culto, militares o marinos, u otras personas que quizás no lograron identificar. Las violencias, los tipos de violencia que más logran ellas referir que vivieron fue la violencia sexual, en su mayoría en este ámbito, seguida de la violencia psicológica y la violencia física. La siguiente, por favor. Respecto al ámbito escolar, un ámbito que particularmente en la Universidad Pedagógica Nacional pues también nos compete, lo que identificamos es que la violencia que más manifiestan haber vivido estas mujeres es la violencia física, seguida por pocos puntos detrás de la violencia sexual y la violencia psicológica. Aquí, en la violencia sexual, ya lo veíamos, ¿no? Pueden haber estas manifestaciones de acoso sexual, que esto es por parte de compañeros, como podemos ver en las gráficas de personas agresoras, que son las personas que refieren que es quienes más las agredieron en algún tipo de violencia. Y en segundo lugar, están justo los maestros, ¿no? Donde aquí podemos identificar que estaríamos hablando del hostigamiento sexual. Después también refieren haber sido agredidas por alguna compañera, por alguna persona desconocida de la escuela, por otra persona de la escuela, una maestra, un trabajador de la escuela, un directivo y una trabajadora de la escuela, ¿no? En estas gráficas de personas agresoras sí logran diferenciar al género, digamos, de la persona agresora. Y bueno, desafortunadamente tenemos que el acoso sexual y el hostigamiento sexual contra las mujeres pues son de las manifestaciones de violencia más comunes en este ámbito escolar. La siguiente, por favor.
Respecto al ámbito laboral, la situación se repite un poco respecto al acoso sexual y al hostigamiento sexual. Sin embargo, algo muy importante es que refieren también haber vivido muchas manifestaciones de discriminación en razón de género. Particularmente se identifican algunas, como por ejemplo mencionan haber tenido menos oportunidades que un hombre para ascender, le han pagado menos que un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto que ella, y aquí hablamos de este fenómeno de desigualdad que conocemos como las brechas salariales de género, donde son personas que tienen el mismo puesto, la misma experiencia, tienen quizás las mismas actividades. Sin embargo, aquí lo refieren, ¿no?, al compañero varón, pues se le paga más, a pesar de que está haciendo el mismo trabajo que su compañera mujer, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto, estamos hablando de discriminación en razón de su género de mujer. Otra manifestación de discriminación es que le han impedido o limitado realizar determinadas tareas o funciones, ya que se considera desde estos estereotipos de género que son funciones reservadas para los hombres. Igualmente, han recibido menos prestaciones que un hombre que tiene el mismo nivel opuesto. Le han dicho que las mujeres no son adecuadas o buenas para el trabajo que se requiere ahí. Le han limitado en su desarrollo personal y profesional para favorecer a algún hombre. Le pidieron la prueba de embarazo como requisito para trabajar o para continuar un trabajo. Por su edad, por su estado civil, es decir, si es casada o soltera, porque tiene hijos pequeños, no la contrataron, le bajaron el salario o incluso la despidieron, afectando, por supuesto, gravemente distintos derechos humanos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a ejercer su profesión, el derecho a tener sus recursos propios, o incluso por embarazo la despidieron, no le renovaron contrato o le bajaron el salario. Vemos también que la discriminación es un delito, entonces, pues bueno, esto también es importante tomarlo en cuenta. Y aquí, donde refieren que más vivieron este tipo de violencias, pues fue en las propias instalaciones del trabajo, ¿no? Con la mayoría de 79.9. La siguiente, por favor. Ahora bien, en este marco, en esta lógica de ideas, es fundamental que reconozcamos cómo estos tipos de violencia, ya yo les decía, constituyen violaciones a los derechos humanos, que desafortunadamente trascienden sus efectos al momento de la agresión. Es decir, estas afectaciones no se quedan solo en el momento que viven la agresión las mujeres, sino que impactan en el cuerpo, en la salud mental, en la salud en general y en la percepción incluso de la vida y de la seguridad personal de las mujeres. Y justo se han realizado distintos estudios a las víctimas de violencia sexual particularmente, donde han permitido que identifiquemos estas consecuencias tanto a corto como largo plazo que han manifestado las víctimas que han vivido en su vida cotidiana. Entonces, con base en ello, identificamos que en cuanto a su salud mental, las víctimas demuestran tener síntomas depresivos, angustia, apatía, pesadillas, irritabilidad, estados de pánico, escasa autoestima, disfunción sexual, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, insomnio y o trastornos de la alimentación. Respecto a su salud física, manifiestan sufrir de cefalias, síndromes de dolor de espalda abdominal o pélvico crónicos, trastornos gastrointestinales, la caída del cabello, fatiga, anorgasmia y en general una mala salud. Y pues sumando estos efectos en sus vidas, pues también muchas mujeres refieren que al vivir, digamos, en malas condiciones de vida, pues incrementaron su consumo o abuso de sustancias, alcohol, drogas o tabaquismo. La siguiente, por favor. Asimismo, en la salud reproductiva y sexual, manifiestan que a lo mejor tuvieron embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, particularmente la infección por el VIH. Y en cuanto a efectos mortales, pues ya veíamos con el violentómetro que nos explicaba Paulina hace unos momentos, que la violencia va escalando. Entonces, muchas veces pudo iniciar como situaciones de violencia sexual que terminaron en feminicidio, o bien que las víctimas, al no poder sostener estos síntomas en su vida
diaria, en su salud mental, en su vida física, en su salud en general, pues bueno, recurren al suicidio al no haber tenido una atención oportuna, al no haber tenido apoyo, una red de apoyo, al no haber atendido todas estas consecuencias de la violencia que vivió, ¿no? Y desafortunadamente también dentro de los efectos mortales, pues está el homicidio, ¿no? Es una situación también muy desafortunada que a veces las víctimas pueden, pues al no tener una atención institucional oportuna o un apoyo, pues a veces en esta desesperación incluso terminan asesinando a sus agresores, ¿no? Entonces, pues este es otro de los efectos mortales de la violencia y que bueno, pues es por eso que desde el momento en que inician las violencias las podamos identificar y frenar para no tener que llegar a todos estos efectos tan graves para las vidas de las personas. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, a pesar de todas estas graves consecuencias que ya les he presentado, hay muchas mujeres que no han buscado o no buscan atención o apoyo. Y las estadísticas, igual de esta encuesta que les traigo del INEGI, nos ayudan a comprender un poquito más las razones del por qué. Ellas mencionan que no sabían cómo y dónde denunciar, que tenían miedo a las consecuencias o a las amenazas, que pensaron que no les iban a creer o que les iban a decir que era su culpa, o tenían vergüenza pues de asumirse incluso como víctimas o de asumirse a lo mejor que no hicieron algo antes, que les pasó a ellas, ¿no? Porque siempre desde estos estereotipos de género, desde estos sistemas desiguales, pues también se nos responsabiliza a las mujeres de nuestra propia violencia que vivimos, ¿no? Entonces, muchas mujeres por estas razones es que vemos que en todos los ámbitos decidieron no denunciar, no se acercaron con ninguna institución, con ninguna autoridad y bueno, pues desafortunadamente esto hace que entonces las consecuencias que ya veíamos en su salud, en su vida diaria, pues se acrecenten y entonces pues bueno, sus vidas pues se vayan afectando y no tengan este derecho a vivir una vida libre de violencia, a vivir una vida digna, saludable, ¿no? En condiciones de igualdad. La siguiente, por favor. Así, para nosotras es muy importante que conozcan los mecanismos institucionales con los que cuentan, ¿no? Particularmente voy a hablarles yo ahorita con los que contamos en la Universidad Pedagógica Nacional, pero ya veíamos que estos mecanismos institucionales existen en general en todo el país. Hay normativa internacional y nacional que los sustenta y pues es importante que hagamos usos de ellos, ¿no? Estos mecanismos obedecen a esta lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos, por el reconocimiento que vivamos una vida libre de violencia. Y bueno, si existen, entonces por eso es muy importante que los conozcamos y que accedamos a ellos, ¿no? Para poder ejercer nuestros derechos. En ese sentido, en la Universidad Pedagógica Nacional, en 2021 se emitió el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, cualquier otra forma de violencia en razón de género y discriminación en la UPN. Este protocolo es importante que ustedes sepan que atiende a todos los sectores de la comunidad universitaria, al personal administrativo, al personal docente y a la comunidad estudiantil. Y lo que hace este documento es establecer las directrices de actuación institucional que se deben de seguir para términos de prevención, establece la ruta de atención de casos a este tipo de violencias y también establece cuáles son las áreas que van a investigar y sancionar este tipo de conductas, ¿no? Establece muy claramente las facultades que tiene cada área, los procesos que tienen que seguirse y bueno, esto por supuesto está armonizado con las leyes nacionales, internacionales en la materia y pues con la propia Constitución, así como con la política institucional para la igualdad y la no discriminación que tiene la UPN también. Asimismo, la UPN cada año reafirma su pronunciamiento de cero tolerancia a este tipo de conductas, manifestando este compromiso institucional que tiene de pues, no tolerar ninguno de estos tipos de violencia. Incluso este pronunciamiento y este protocolo atiende a todas las personas, porque no solo las mujeres podemos ser víctimas de violencia, si bien en las estadísticas pues sí identificamos que las mujeres somos quienes en su mayoría vivimos este tipo de violencia sexual,
Los hombres y las personas que se identifican con otros géneros también pueden ser víctimas y son víctimas de violencia sexual. Entonces, también las personas que integran toda la comunidad universitaria pueden acercarse y denunciar a partir de este protocolo si es que están siendo víctimas de una situación de acoso sexual o de hostigamiento sexual. La siguiente, por favor. Y bueno, ya veíamos igual hace unos momentos que en el ámbito escolar y laboral, estas manifestaciones de violencia sexual son el hostigamiento sexual y el acoso sexual, con sus diferencias que tienen que ver en la jerarquía. En el hostigamiento sexual existe una jerarquía, es decir, puede darse entre un jefe y una subordinada, una empleada, entre un profesor y una alumna, y en el acoso sexual pues se da entre compañeros, entre pares, ya sea entre compañeros de clase o entre compañeros de, pues quizás de un área, de un trabajo, ¿no? Pero no existe esta relación jerárquica en sí misma. Sin embargo, tanto el hostigamiento sexual y el acoso sexual son manifestaciones de la violencia sexual que generan humillación, intimidación, dañan la salud, la integridad, los derechos humanos de las personas y, por supuesto, las oportunidades profesionales también de las personas que lo experimentan, porque estamos hablando de este ámbito escolar y laboral. Asimismo, es importante que siempre, ahorita les voy a platicar algunos de estos ejemplos que pueden constituir hostigamiento sexual y acoso sexual, pero estos hablamos de conductas donde no hay un consentimiento previo, libre, específico, donde hacen sentir a una persona incómoda, afectada o vulnerable. Entonces, es esencial que comprendamos que no solo decir no es lo necesario para que estemos hablando del consentimiento, sino que para que una interacción esté libre de violencia, todas las personas involucradas tienen que acceder de manera activa, consciente y voluntaria. Además, el consentimiento tiene que ser específico, es decir, que se dé en un contexto muy particular, en un momento, en una situación muy concreta. Y el dar consentimiento en una ocasión no significa que se está otorgando el consentimiento en futuras ocasiones. Por supuesto, en ese sentido es imprescindible recordar que todas las personas tienen el derecho a cambiar de opinión en cualquier momento. Entonces, bueno, en ese sentido, el protocolo contempla de manera enunciativa, más no limitativa, varias conductas que pueden ser identificadas pues, como manifestaciones de violencia sexual. Esto además es importante recordar que no tiene que ver con que pase una vez o muchas veces, ¿no? Por supuesto, si pasa más de una ocasión, la situación se agrava, pero no tiene que pasar más de una vez para que se considere acoso sexual u hostigamiento sexual. Entonces, bueno, de las conductas que ejemplifica este protocolo es el realizar señas sexuales con el cuerpo, con las manos hacia una persona, el ejercer algún contacto físico, sexual, tocamientos o manoseos. Y estos tocamientos pueden ir desde lo más quizás evidente, ¿no? Como un tocamiento de las piernas, de los pechos, de las caderas, pero también pueden ser estos tocamientos que se sienten lascivos e incómodos, a lo mejor en la cintura, ¿no? Estos abrazos que se dan donde se pega mucho el cuerpo, porque como recordábamos, ¿no? Son conductas que hacen sentir incómoda a una persona, que la hacen sentir en malestar, y que si previamente esta persona no manifestó, a lo mejor que es alguien que le gusten los abrazos o el contacto físico, pues bueno, nosotras promovemos entonces que se eviten este tipo de contactos físicos. Asimismo, otra de las conductas que identifica el protocolo es el hacer regalos, dar preferencias indebidas o manifestar abierta o indirectamente el interés sexual hacia una persona, el ejercer conductas dominantes o agresivas para someter sexualmente a una persona, por supuesto el espiar a alguien mientras se cambia de ropa, mientras esté en el sanitario, mientras esté en los vestidores, en el gimnasio, por ejemplo, el condicionar la obtención de un empleo o su permanencia a cambio de aceptar conductas sexuales,
Esto en el caso del ámbito laboral, pero en el ámbito escolar también el condicionar la prestación de un trámite o a lo mejor una calificación, un examen, ¿no? El decir, bueno, si quieres tener una calificación aprobatoria, pues entonces tienes que salir conmigo después de las clases o me tienes que enviar una foto o tienes que traerte falda al salón o tienes que dejar que yo te coquetee. Bueno, pues todo este tipo de conductas están identificadas, por supuesto, como manifestaciones de violencia sexual. También el efectuar represalias por rechazos de proposiciones sexuales, ¿no? Y un ejemplo aquí podría ser en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? A lo mejor que el jefe le dice a su empleada que le gusta, que salga con él, ¿no? Que le invita a tomar unos tragos porque le gusta y pues que vean qué pasa, ¿no? Ella le manifiesta que no tiene ese interés en él, que ella solo está en ámbitos laborales, que ella prefiere mantener la relación así, y entonces pues que ella no quiere salir con él después del trabajo, ni mucho menos mantener algún tipo de vínculo sexual. Ante esto, el jefe puede que se moleste y entonces lo que hace es ejercer represalias, como ponerle tareas que no competen a sus actividades laborales, hacer que su jornada laboral se alargue, ponerle muchas reuniones para que salga más tarde o incluso más bien quitarle trabajo y que no pueda tomar decisiones, que ya no pueda participar del trabajo y bueno, irla incluso aislando, ¿no? de sus propias actividades laborales, ¿no? Esto podrían ser represalias, por ejemplo, y también está identificado en el protocolo como una conducta pues que se puede sancionar. También el expresar insultos, burlas, bromas o comentarios referentes a la apariencia y o a la sexualidad. Y esto también incluye algo muy importante que es el hablar de la vida sexual de otra persona. A veces se normaliza el emitir rumores, ¿no? Decir como, por ejemplo, ay, pues seguramente esta persona llegó a esta área o llegó a este trabajo porque se acostó con el jefe o porque se acostó quién sabe con cuántas personas, ¿no? Bueno, esta situación está considerada en el protocolo como una conducta que constituye violencia sexual o el emitir comentarios sobre la sexualidad de una persona, decir, bueno, es que esa persona ha tenido un montón de parejas sexuales, es a lo mejor muy promiscua, etcétera, ¿no? Ella no merece tener una relación seria, ¿no? Y a lo mejor estos comentarios que se han normalizado y que a lo mejor en la cotidianidad se pueden decir, pues tienen afectaciones, ya veíamos, en la vida de las personas, en las víctimas, en su salud psicoemocional, en su salud mental. Entonces, por supuesto, también en ese sentido es que se constituyen también como violencia sexual. El exhibicionismo también, el expresar insinuaciones, invitaciones o favores sexuales, el usar expresiones que coloquen a una persona como objeto sexual, que le objetivicen únicamente, el preguntarle a una persona sobre su vida sexual, porque al final estamos hablando de intimidad, entonces cada persona tiene el derecho de hablar de su vida íntima, de su vida sexual o no. Y el hecho de que te presionen a, oye, ¿cuál es tu posición favorita? ¿Cómo te gusta? ¿Quién te gusta? Bueno, pues también podría hacer podría hacer que una persona se sienta incómoda y entonces, pues bueno, podría constituirse también como una manifestación de acoso o hostigamiento sexual. Por supuesto, el protocolo también contempla el exhibir o enviar imágenes sexuales sin su consentimiento, esto ya sea a través de WhatsApp, redes sociales o por alguna plataforma, por mensajería. Pues bueno, siempre si alguien no te está pidiendo una imagen, si no existe este consentimiento activo de ambas personas, donde están consintiendo recibir o enviar imágenes de carácter sexual, de carácter íntimo, pues entonces hablaríamos de violencia sexual. Ya les decía, el difundir rumores sobre la vida sexual de una persona y el enviar mensajes o publicar comentarios con insinuaciones sexuales u ofensas. Es importante recordarles que estas son algunos ejemplos, ya que suelen ser, de acuerdo a las leyes y los protocolos, las conductas que más se refieren, ¿no? que son más comunes en estos ámbitos. Sin embargo, las instancias ya al analizar los casos pueden identificar otro tipo de situaciones que también constituyan hostigamiento sexual y acoso sexual. La siguiente, por favor.
Ahora, las vías y sanciones. Esto también es muy importante que ustedes lo conozcan. Este protocolo que yo les acabo de presentar se refiere a la vía administrativa, es decir, la vía en la Universidad Pedagógica Nacional. Ustedes, al denunciar a través de este protocolo, entonces estarían denunciando por la vía administrativa. Sin embargo, también pueden denunciar por otras vías si es que aplica. Por ejemplo, si es una cuestión que tiene que ver el ámbito laboral, pues también pueden denunciar por la vía laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje locales, y las sanciones pueden ir desde rescisiones laborales hasta multas económicas. En el ámbito penal también se pueden acercar a estas fiscalías especializadas de delitos que mi compañera Paulina les explicaba, a estos centros de justicia para las mujeres, a los ministerios públicos, porque como veíamos, el hostigamiento sexual es un delito penal también, ¿no? Entonces, las sanciones pueden ir desde multas económicas, rescisiones laborales, inhabilitaciones por 1 año del servicio público, o incluso si se suma abuso sexual y violación, estaríamos hablando de penas privativas de la libertad. Y ahora, en el ámbito administrativo, que es el del protocolo, las sanciones pueden ir desde una amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo, comisión, la destitución del empleo, cargo, comisión, la inhabilitación temporal del servicio público, esto en el caso de las personas servidoras públicas, pero en el caso de estudiantes, entonces el documento que regiría las sanciones sería el reglamento de estudiantes, y ahí las sanciones pues igual pueden ir desde amonestaciones hasta suspensión o expulsión de la universidad, ¿no? Esto es muy importante que lo consideren, y para ello vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ustedes tienen que conocer la ruta de atención, ¿no? Que esto es por la vía administrativa. Entonces, como yo les decía hace unos momentos, en este protocolo ustedes pueden denunciar a cualquier persona del sector de la comunidad universitaria, al personal docente, al personal administrativo o alguna persona integrante de la comunidad estudiantil. En el caso de que ustedes quieran denunciar a una persona que es docente o administrativa, entonces su denuncia ingresaría al Comité de Ética o a la Oficina de Representación en la UPN, y o a la OIC, ¿no? Estas dos instancias lo que hacen es atender las denuncias contra personas servidoras públicas. Es importante que ustedes tomen en cuenta también los alcances de cada instancia, ya que el Comité de Ética, sus resoluciones y determinaciones son de carácter, digamos, de sensibilización, ¿no? Entonces, el Comité de Ética no tiene facultades para sancionar. Sin embargo, se identifica que las conductas constituyen una falta grave al Código de Ética, entonces dan vista a la Oficina de Representación en la UPN, que es esta instancia externa de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que lo que va a hacer es investigar el caso, analizarlo y eventualmente sí tendrá la facultad de implementar una sanción contra la persona servidora pública, que como veíamos puede ser la destitución, la inhabilitación, ¿no? La suspensión, y bueno, estos procesos pues entonces ya se llevarían, digamos, fuera de la UPN. Pero seguimos hablando de la vía administrativa. Ahora, si ustedes van a denunciar a una persona que es estudiante, entonces su denuncia ingresaría al Consejo Técnico, que es quien va igual a recibir el caso, lo va a analizar, lo va a investigar y eventualmente, de acuerdo al reglamento de estudios, va a emitir una sanción. El Consejo Técnico sí tiene las facultades para implementar sanciones en contra de estudiantes y bueno, pues pueden ir, como ya les comentaba, desde amonestaciones hasta la suspensión o la expulsión de los estudios. La siguiente, por favor. En ese sentido, nosotras, comunidad de género, lo que hacemos a lo largo de estos procesos de atención a los casos de acoso sexual, hostigamiento sexual o cualquier otra forma de violencia en razón de género, es que orientamos justo sobre las instancias donde ustedes pueden denunciar, ¿no? Esta información que ahorita les estoy compartiendo de manera quizás breve, ¿no? Muy general,
bueno, se las podemos dar de manera más específica y particular de acuerdo al caso que ustedes estén viviendo cuando se acerquen con nosotras. Entonces, nosotras les daríamos esta orientación, no solo de la vía administrativa, sino de la vía penal o laboral a la que ustedes pudieran acudir, dependiendo la situación que estén viviendo, ¿no? Entonces, nosotros les daríamos esta orientación para que ustedes puedan acceder a la justicia. Asimismo, en caso de que se active el protocolo, es decir, que estén viviendo una situación de acoso sexual, hostigamiento sexual o violencia en razón de género por parte de alguna persona que integre la comunidad universitaria, les canalizaríamos con una persona consejera para recibir la atención de primer contacto. Asimismo, para nosotros es muy importante que reciban una atención integral. Por ello, en caso de que identifiquemos que necesitan atención psicológica, atención médica, una asesoría jurídica más especializada para su caso, alguna asesoría de una trabajadora social, pues bueno, les vamos a canalizar a estas instancias externas para que les otorguen estos servicios especializados de manera totalmente gratuita. Les ayudaremos a identificar estos centros que queden más cerca a sus domicilios, que se adapten a las necesidades que ustedes tienen, ¿no? Y asimismo, como WIJI emitimos opiniones especializadas a estas instancias que atienden denuncias en la UPN, que ya vimos que son el Comité de Ética, el Consejo Técnico y la Oficina de Representación en la UPN. Y entonces nosotras, a petición de estas instancias, podemos emitir opiniones especializadas desde la perspectiva de género, a fin de que los procesos se lleven a cabo pues con este enfoque de derechos humanos, libre de revictimización. Y, por supuesto, también damos seguimiento a las denuncias por violencia y discriminación en razón de género, a fin de que se garantice esta atención con perspectiva de género, de que los procesos se lleven en tiempo y forma, y bueno, de que el protocolo se esté implementando adecuadamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y les mencionaba hace unos momentos que en caso de que se active el protocolo, la WIJI les canalizaría con una persona consejera para recibir atención de primer contacto. Bueno, las personas consejeras son estas personas servidoras públicas que están especializadas, capacitadas y certificadas para brindar atención especializada a la persona denunciante que necesita pues apoyo porque está viviendo una situación de violencia de género o violencia sexual en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, al acercarse con esta persona, lo que le va a hacer es ayudarle en la redacción de la narrativa de los hechos para que cumpla con estos elementos que necesita una denuncia y la pueda ingresar a la instancia que corresponde. Asimismo, le va a informar y orientar sobre las distintas vías de atención a las que puede acceder. Y para garantizar su seguridad y su integridad personal, le puede proponer medidas de protección para que entonces, mientras se lleva este proceso, pues la víctima se sienta más segura, más tranquila y pueda seguir pues acudiendo a sus actividades cotidianas mientras corre todo este proceso, ¿no? Asimismo, la persona consejera también puede ayudar a identificar a la víctima si necesita un servicio especializado externo y entonces solicitaría a la WIJI el apoyo para pues tener esta canalización a estos servicios especializados externos que les comentaba hace unos momentos. Y en la pantalla podrán ver este código QR donde ustedes podrán agendar una cita con una persona consejera en caso de que requieran la orientación o bien iniciar una denuncia, que les apoyen a ingresar esta denuncia. Es importante que sepan que en cada unidad de la UPN de la Ciudad de México se cuenta con una persona consejera. Hay algunas unidades que cuentan con más de una persona, pero todas las unidades están cubiertas para que ustedes puedan tener esta atención de primer contacto. Entonces, ustedes pueden escanear este código QR o bien en nuestro sitio web, que en unos momentos les compartiré más los datos de contacto. Ahí también pueden encontrar los correos de estas personas, el link para que agenden su cita y bueno, casi de manera inmediata se les agendaría con una persona para que puedan recibir este apoyo. La siguiente, por favor. Asimismo, en la UPN contamos con puntos violetas. Esta es una estrategia que lo que busca es generar una acción inmediata y más rápida a aquellas personas que se identifiquen que están viviendo una situación de violencia o discriminación en razón de género.
Esta estrategia actualmente se ha implementado en la unidad 092 Ajusco y contamos con estos puntos violeta ubicados a lo largo de las instalaciones, en el centro de atención a estudiantes, en la dirección de planeación, en la dirección de cultura física y deporte, en la biblioteca y en la Wiji. Ahí ustedes al acercarse encontrarán este circulito de punto violeta y ustedes ahí podrán acercarse con una persona enlace que les dará una información breve de a dónde pueden acudir y en caso de que lo necesiten les acompañarán directamente con una persona de la unidad de género para que ahora sí puedan empezar una atención completa y especializada. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando esta charla, quisiera compartir algunas reflexiones finales. La violencia es inaceptable porque ya vimos, va en contra del respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Además, genera sufrimiento en las víctimas y las consecuencias físicas y emocionales perduran en el tiempo. Asimismo, destruye el tejido comunitario, creando ambientes de desconfianza que por supuesto impiden la cooperación y el desarrollo social positivo. Y claro, es una violación a los derechos humanos y a la propia ley, por lo cual conlleva sanciones de distintas naturalezas. La siguiente, por favor. Así, nosotras les invitamos, hacemos este llamado a la acción, a que sean personas testigos activas, es decir, que acompañan, que intervengan, porque para eliminar el acoso y el hostigamiento sexuales, la participación de todas las personas, de todas, de todos, de todes, es imprescindible. Así, ustedes pueden adoptar esta postura de cero tolerancia a la violencia, que como ya veíamos, se ha normalizado, se ha promovido, se ha tolerado, pero no porque haya sido así, históricamente significa que tiene que seguir siendo así. Entonces, al mantener esta postura de cero tolerancia, pues bueno, podemos empezar a transformar estas situaciones. Asimismo, eviten comentarios y actitudes discriminatorias y violentas hacia cualquier persona. No participen en chismes y juicios sobre las víctimas. Ya vimos cómo incluso hay muchas mujeres que a pesar de estar viviendo violencia no acuden a denunciar por el miedo a este escrutinio social, ¿no? Entonces, créanme que es muy importante simplemente el apoyo que le podemos brindar a las víctimas, el creerle y el pues simplemente digamos que extender la mano por si lo necesita, ¿no? Ya sea para acompañarle a denunciar cuando esté lista o simplemente el decirle que lo que está viviendo no es normal y entonces no tiene por qué tolerarlo o aceptarlo, ¿no? En ese sentido, fomentar la cultura de la denuncia, que se sigan sumando estas acciones, talleres, conferencias, pláticas para seguirse informando, que lean el protocolo, los protocolos, las leyes, todos estos servicios que están a su disposición para que puedan acceder a ellos y entonces denunciar, ¿no? Y en este 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, pues quisiéramos invitarles a mirar de frente esta realidad que desafortunadamente afecta a millones de mujeres a lo largo del mundo. Y entonces no se trata solo de conmemorar y de visibilizar esta temática un día o durante 16 días, sino de hacerlo todos los días, de que reconozcamos que es una responsabilidad colectiva y que nos podamos comprometer con esta transformación cultural y empecemos a desarticular estas prácticas que lo que hacen es reproducir desigualdad y violencia. La erradicación de la violencia necesita de este esfuerzo conjunto, ¿no? No es un esfuerzo aislado, no es un esfuerzo que haga una persona, pero sí en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos diarios, pues podemos ir abonando a esta transformación, ¿no? Entonces, es importante que estas reflexiones a las que llegamos el día de hoy y a las que hemos llegado en estos 16 días de activismo y en todas las pláticas que hemos llevado a cabo, pues que no se queden en estos espacios, ¿no? Sino que podamos llevar estas reflexiones y esta información a nuestras conversaciones cotidianas, a nuestras áreas, a nuestras aulas, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros, con nuestras familias, que podamos nombrar la violencia, que la podamos cuestionar y detenerla.
La invitación es que actuemos desde la empatía, desde el respeto a los derechos humanos de todas las personas, porque todas las personas tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, que podamos acceder a la educación, al trabajo de manera igualitaria, libre de cualquier tipo de discriminación o de cualquier situación que afecta a nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, pues en este 25 de noviembre, lo que nosotras invitamos es que recordemos que la violencia, si bien es un fenómeno histórico que afecta a millones de personas y de mujeres, no es inevitable, ¿no? Es prevenible, es denunciable y se puede transformar. Pero esa transformación necesita de la participación y la voluntad y compromiso de todas las personas. Entonces, por eso es que les invitamos a que no se queden aquí en estas charlas, sino que sigan construyendo, sigan cuestionando y sigan transformando sus realidades en todos los ámbitos para que eventualmente podamos vivir en sociedades igualitarias, respetuosas y libres de violencia. Y la siguiente, por favor. Ya por último, les compartimos nuestros datos de contacto. Nosotras estamos siempre a su disposición. Estamos de lunes a viernes de 9 a 7. También ahí ponemos a su disposición nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y nuestro sitio web. En nuestro sitio web, wiki.upnvirtual.edu.mx, pueden encontrar, además de nuestros carteles de demás actividades que realizamos a lo largo del año, pueden encontrar también documentos de mucha utilidad para ustedes, cursos virtuales en la materia que les pueden ayudar a seguirse formando en estos temas. Y por supuesto, ahí también pueden encontrar estos códigos QR para agendar una cita con nosotras, para obtener alguna asesoría, para agendar una cita con una persona consejera. Y bueno, pues que sigamos transformando nuestra universidad en espacios libres de violencia. La siguiente, por favor. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Agradecerle mucho nuevamente a todas las personas que nos estuvieron acompañando en estos 16 días de activismo, en esta conferencia, en todas nuestras actividades y nuevamente invitarles a que se sigan sumando a estas distintas actividades que no son de un día, no son de una fecha conmemorativa, sino que son de todos los días. Y bueno, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Julia, muchas gracias a Paulina. Y pues bien, con este espacio llegamos al cierre de nuestra jornada de actividades en el marco de los 16 días de activismo por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión ha sido todo un honor compartir reflexiones y aprendizajes que nos invitan a reconocer, nombrar y transformar las distintas formas y modalidades de violencia por razón de género. Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta gran jornada, a las personas ponentes por su generosidad y claridad, y a cada una y cada uno de ustedes por su presencia activa y comprometida. El diálogo y las reflexiones que hoy cerramos no termina aquí. Nos convoca a seguir construyendo colectivamente espacios libres de violencia desde la escucha, la empatía y la acción transformadora. Que este cierre sea también una apertura a nuevas preguntas, a nuevas alianzas y a la certeza de que la igualdad sustantiva requiere de nuestra participación constante. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego.